carne con frijoles. Está el gobierno del Estado en paritarias con SUTE, con ATE, con AMPROS y ahora con los trabajadores del Poder Judicial. Estamos con el secretario del gremio, Carlos Ordóñez. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto poder dialogar con ustedes. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, Bueno, ¿esperando la esperando. propuesta o ya la recibieron? No, esta tarde ahí paritaria y como decía la canción que acabamos de escuchar, esperamos que sea de igual a igual. Así ¿Y que el de igual a igual qué significa para ustedes? que haya paritarias realmente. Paritaria es que los trabajadores pueden discutir en forma democrática con la patronal cuáles son las condiciones no solamente de trabajo, sino el salario que integra esas condiciones. Estamos esperando que el gobierno esté a la altura de las circunstancias, o sea, nos han sorprendido los porcentajes con los cuales se está negociando. Recordemos que el transporte en Mendoza aumentó el 80% en el último año, los funcionarios aumentaron su salario el 50%, la inflación, precios y servicios más del 30%, es decir, la decisión de negociar paritarias por debajo o alrededor del 20% de la decisión política de despreciar salarios. Y eso no lo entendemos como positivo. Sobre todo porque en su momento pedimos a este gobierno que se discutiera, previa a la construcción del presupuesto provincial, la pauta general de sueldos se discutiera en las distintas paritarias, y esos montos surgidos de paritarias se lo incorporaron al presupuesto. Eso no se hizo, bueno, y ahora tenemos dificultades, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que ustedes creen conveniente, Carlos, para sentarse a negociar en paritarias? En realidad eso lo va a definir una asamblea que vamos a tener el próximo viernes. Nosotros, más que porcentaje, siempre hemos determinado criterios. Uno de los criterios que les mencionaba es que el salario no esté por debajo de la inflación. Recordemos que lo que estamos haciendo es tratar de recomponer en parte el salario perdido durante el último año, mientras la negociación colectiva es un elemento estático a partir del cual, el mismo día que se firme el acuerdo, se empieza a depreciar el salario producto de la inflación. Por otro lado, otro de los elementos que para nosotros es importante tener en cuenta es cuánto cuesta vivir en Mendoza. Hoy Mendoza, que es una ciudad cara en el país, la canasta total está muy por arriba del valor que ganan más del 50% de los empleos públicos. Por otro lado, la carga horaria dentro del judicial es una carga muy alta, yo diría en algunos sectores la mayor de la administración pública. ¿Cuánto es la carga horaria, perdón? Y, por ejemplo, en el caso concreto de lo que estaba refiriendo, oficina fiscal, 8 horas diarias, horarios rotativos de lunes a lunes, los 365 días del año. Bueno, eso hace que el servicio sea específico, pero al mismo tiempo, en cuanto al trabajo, sea bastante particular. No ha sido reconocido convenientemente a través de los incrementos año tras año. Bueno, sí, perdón, Carlos, pero para aclarar bien a la audiencia, digo, el judicial que trabaja en una oficina fiscal, como usted dice, de lunes a lunes, con francos rotativos, ¿es el salario más bajo en la escala judicial? No, ese personal tiene un 40% de incremento en el básico. Así todo, el salario de ese trabajador no alcanza a cubrir la canasta total de consumo. No hay porcentajes entonces, ustedes van a esperar un ofrecimiento y después será analizado la propuesta del Ejecutivo y ustedes no llevan una contrapropuesta. Nosotros entendemos, primero, esto que le decía, tenemos que fijar como base el tema de la inflación, si hay que recomponer la pirámide salarial en judiciales que está sumamente achatada. Por otro lado, hay que lograr que la recomposición lleve mayor equidad distributiva dentro del Poder Judicial, como se reparte los montos destinados a salario, porque mientras los jueces tienen aumentos considerables en valores absolutos, o sea, el resto hemos quedado bastante relegados. Y a eso hay que sumarle que no contamos con el 82% móvil, no se paga ganancia, los magistrados, el resto de los trabajadores que alcanzan el tope, sí. Bueno, hay diferencias manifiestas. Entonces, sí, hay un proyecto ahora presentado en la Nación, en el Congreso de la Nación, para que los magistrados paguen ganancias. Sí, nuestro criterio es que no es que los jueces tengan que pagar ganancias, nadie debería pagar ganancias porque para nosotros el trabajo no es ganancia. Pero ahí creo que vamos a discrepar, me parece que los jueces sí deberían pagar ganancias. A ver, ha sido pública mi posición con respecto a que los jueces tienen que pagar, no voy a discrepar con usted, eso lo he sostenido siempre. Lo que digo es, el criterio debería ser que el
que pague ganancias sean los que más ganan en estos momentos. Claro, ¿Quiénes? O sea, por ejemplo, un minero paga ganancias, la minera no. Un bancario paga ganancias, la banca financiera no. Un judicial paga ganancias, los jueces no. Entonces, si la decisión política va a ser sostener el impuesto, evidentemente comparto plenamente que los jueces tienen que pagar ganancias. Si la decisión política es sostener el impuesto. Carlos, entonces, esta tarde, ¿qué hora es la paritaria? A las 17. A las 17. Bueno, estaremos en contacto con ustedes para ver qué es lo que ha ofrecido el Ejecutivo y me imagino que esto será tratado mañana en la mañana en los plenarios que permanentemente realiza el gremio en el Poder Judicial, y allí se decidirá si se acepta o no y cuál va a ser la metodología a seguir. La primera asamblea ha sido formalmente convocada para las 18 horas del día viernes. Bien. A partir de ahí, sí, como en otras ocasiones la asamblea da mandato a comisión directiva, usaremos el mismo método de siempre, que como usted bien dice, asamblea todos los días para discutir cómo continúa la lucha por el salario. En caso de plantear algunas medidas de fuerzas, ¿ustedes llevarían a cabo medidas de fuerza con algunos otros sindicatos que todavía no han cerrado paritarias? Entre ellas, por ejemplo, marchar en la vendimia o cosas así. Sí, eso lo va a decidir la asamblea de afiliados. Bien. De todas maneras, nosotros tenemos una articulación permanente con otros gremios reunidos dentro de la CTA Micheli, ¿no? ATEAM, PROS, FADIUN y demás. Muy bien, Carlos, agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional y bueno, seguramente mañana estaremos poniéndonos en contacto para ver, o el viernes seguramente, para ya estar más cerca de la asamblea y ver qué se ha decidido. Bueno, le agradezco mucho yo a usted también. Hasta luego, un gusto. Hasta luego. Carlos Ordóñez, el titular del gremio de judiciales, aquí en Diálogo con Radio Nacional. No van a aceptar si el gobierno plantea un 19 o un 20%. Hay un título en uno de los diarios que dice que judiciales pedirán un aumento superior al 40%. Ordóñez, aquí en Diálogo con nosotros, no acaba de determinar ninguna cifra. Dijo que la cifra está a negociarse o a charlarse, de manera tal que deberíamos considerar como inexacta esta información, habida cuenta de lo que nos acaba de decir Carlos Ordóñez.